Hoy mi objetivo es buscar a Dios. Solo Él pudo salvarme. Si algún día anduve perdido yo, solo Él vino a encontrar. Esta mañana aprendíamos, en medio del conflicto, en medio de la lágrima, de la amargura, en medio de la confusión, encontramos un modelo. Y el modelo es venir delante de Dios. Y la frase es derramar nuestro corazón delante de Dios en oración. Ana vino al templo. En su problema, en su tragedia, en su miseria, no fue a la cantina, no fue con su amigo, no fue a los bailes, no, vino al templo y vino delante del Señor a pesar de Penina y a pesar de la poligamia que se vivía, a pesar de su marido insensato e insensible, a pesar de Elí que la malinterpretó, ella vino y derramó su corazón delante de Dios. Y fue un asunto público, colectivo, no fue privado. Es más, cuando comenzamos nosotros a ver en el libro de los Hechos, en los Evangelios, aún en el Antiguo Testamento, nosotros observamos que esa frase dice que perseveraban en las oraciones, plural, las oraciones. No era la oración, sino las oraciones. Y usted observa, por ejemplo, que una de las costumbres que los judíos tenían, muy interesante, y es una costumbre que nosotros como creyentes la hemos preservado, se ha preservado ahí, se ha mantenido, se ha desarrollado, no necesariamente con un matiz de religiosidad, ya cumplí, no con ese matiz. El problema muchas veces que nosotros tenemos es que no, ese es legalismo, y en nombre del legalismo no hacemos nada. Pero no necesitamos entrar al legalismo para venir delante del Señor colectivamente. Una de las cosas que ya hablé definitivamente, el liderazgo de la iglesia, 8 de la mañana comienza nuestra hora de oración. Nadie en la iglesia va a servir al Señor en posiciones estratégicas si no venimos nosotros delante del Señor en oración. Necesitamos no solamente en una manera privada. Usted ora privadamente, gloria al Señor. Yo quiero invitarlo, cada domingo nuestra vida eclesiástica va a ser venir delante del Señor, y nosotros a las 8 de la mañana tenemos una hora de oración. Vamos a venir y vamos a clamar a nuestro Dios y vamos a derramar nuestro corazón delante del Señor, no solamente en una manera colectiva, pero usted se da cuenta que las oraciones, el judío practicaba, por lo menos ellos tenían la práctica ya en el primer siglo, era increíblemente notable. Los historiadores nos hablan de las horas que los judíos oraban, y ellos oraban 3 veces al día. Ellos tenían marcadores básicamente. Ellos tenían básicamente lo que le llamaban la hora novena. Ellos tenían la hora básicamente tercera y la hora sexta. La hora novena básicamente comenzaba a las 3 de la tarde, luego después era la tarde, venía el siguiente día y lo que era básicamente las 9 de la mañana, y luego después oraban a mediodía. Y eso era rutinario. Por ejemplo, usted encuentra evidencia en el libro de los Hechos, por ejemplo, pasajes como este. Dice, por ejemplo, tarde y mañana, dice, y a mediodía oraré y clamaré. Dice, y Él oirá mi voz. Usted se da cuenta, los marcadores están de por tarde, comienza en la tarde el día para el judío. Mañana dice, y a mediodía oraré y clamaré a ti. La idea básicamente, la hora novena, tercera y la hora sexta, que es 3 de la tarde, 9 de la mañana y a mediodía. Venían ellos a oración. Ellos simplemente venían. Cuando usted ve, por ejemplo, esta clasificación, usted ve esa cita, por ejemplo, aquí está Pedro y Juan, y dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, la hora novena. O sea, a las 3 de la tarde está ocurriendo ese evento en el capítulo 3, versículo 1. Esa era normalidad, eso era lo normal. En el Antiguo Testamento, me presentaré tarde, mañana y a mediodía delante de Dios. Él oirá mi voz.
Usted entra al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento, Pedro y Juan no dijeron, estos judíos legalistas. No. Hay costumbres, hay ritos que son ricos en su esencia, que necesitamos nosotros aprovechar y respetar. El pensar, por ejemplo, venir delante de Dios, presentarnos delante de Él, nadie debería estar en desacuerdo. Alguien que dice, es que estos hermanos oran mucho, ¿y para qué orar tanto? Trágicamente, cuando yo estaba apenas los primeros pasos en mi vida cristiana, le pregunté yo a una persona pero muy especial, que estaba muy cerca de mí, que básicamente casi terminó siendo mi mentor. Y yo le decía, ¿cómo debía de orarse? ¿Cuántas veces se debería de orar? Y yo recuerdo las palabras de esta persona que me dice, ¿y para qué vas a orar? En lugar de orar, ponete a hacer algo más productivo. Y mi pregunta es, ¿qué cosa más productiva usted y yo podemos hacer que venir delante del Señor y derramar nuestros corazones? El problema nuestro que tenemos muchas veces es que, número uno, no estamos convencidos todavía no nos ha caído el centavo de lo que la Escritura nos enseña en cuanto a la oración. Si usted se da cuenta que esta mañana estábamos viendo nosotros que el hecho de que Ana haya venido al templo, a pesar de que ella fue malentendida de Elí, el sacerdote la malinterpretó. Imagínese usted la situación de ella, tremenda, terrible. Tenía rivales, estaba en una relación terrible que ella casi no aprobaba. Aquí estaba, por ejemplo, una contienda constante, una rivalidad, había amargura, había llanto, había tanta. Llega al templo para ser malinterpretada por Elí, el sacerdote. Pero a pesar de todo ello, cualquiera pudiera decir, hasta aquí nomás llegué. Pero el modelo que nosotros encontramos en Ana es que a pesar de las vicisitudes y los obstáculos, ella nos enseña teología. Y la teología que ella nos enseña es que encima de Elí y sobre encima de mi propio marido polígamo, sobre encima de Penina y sobre encima de todo, ahí hay un Dios que lo está controlando todo. Ella nos está diciendo con su propio ejemplo, Dios es más grande que cualquier otra cosa. Por eso encontramos nosotros que aquí está Pedro y Juan. Pedro y Juan no están diciendo, estos judíos legalistas. No, ellos están aprovechando. Ellos vienen, ¿en dónde? Vienen al templo juntos a la hora novena, la de la oración. Era uno de esos tiempos donde ellos podían venir delante del Señor en oración. Usted recuerda el capítulo 16 del libro de los Hechos. El capítulo 16 del libro de los Hechos es algo muy interesante, porque si usted ve el capítulo 3, en el capítulo 3 la ubicación geográfica es Jerusalén. Ahí está el templo, vinieron al templo. Pero usted va al capítulo 16, el capítulo 16, la orientación geográfica no es Jerusalén, no es el templo. En el capítulo 16, ¿en dónde están? Están en Filipo. Y dice el capítulo 16, por ejemplo, de la siguiente manera. Dice, un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Usted se da cuenta, hermano, mire, usted se da cuenta, donde solía hacerse la oración. Básicamente los historiadores nos enseñan, los arqueólogos nos enseñan que en Jerusalén, en Filipo, en el primer siglo, conforme a este capítulo 16, no había, número uno, ni templo. Hoy mi objetivo es buscar a Dios. Solo Él pudo salvarme.